Buenas noches con todos. Me presento. Soy Danilo González, asesor académico de la empresa Digitour. En esta oportunidad tengo el agrado de ser el moderador en este curso de cimentación elástica, zapatas y vigas de cimentación. Como conocemos, este curso está desarrollado y organizado por Digitour, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas, como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Digitour tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo de cada uno de los temas. Dentro del temario de este curso tenemos 4 puntos. El primero es modelamiento de zapatas y vigas de cimentación en CIPECAT. Como segundo punto, introducción de características del terreno. Tercer punto, análisis de la interacción terreno-estructura con cimentación elástica. Y último punto, diseño y detallado de zapatas y vigas de cimentación. Siguiente diapositiva, por favor. Este curso estará a cargo de la magíster y arquitecta Verónica San Juan García, magíster con título profesional en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación. Y además también 10 años de experiencia como docente en centros privados de España y 3 años de experiencia como docente universitario en el Perú. Muy buenas noches, arquitecta Verónica. Ahora sí le doy el pase para que pueda continuar. Muy bien, buenas noches. Bueno, hoy tenemos nuestra última sesión de este curso de cimentaciones que hemos hecho y es una buena sesión porque nos va a servir para aportar algunos datos nuevos sobre ciertas características específicas de las zapatas y de las vigas de cimentación y recoger un poco alguna de las conclusiones, por decirlo de algún modo, alguna de las conclusiones trabajadas en las sesiones anteriores. Nuestro primer punto, como siempre, está vinculado al CIPECAT, al modelamiento de zapatas y vigas de cimentación en este caso. Como ya sabemos, CIPECAT es una aplicación de cálculo dimensionado de estructuras para la edificación y obra civil, sometida a acciones horizontales, verticales y a la acción del fuego. Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, la ventaja que tiene el CIPECAT, que ahora creo que este año cumple 40 años por lo menos de su existencia en España, es que se trata de un programa muy intuitivo que apareció en el campo de la ingeniería civil y de la arquitectura, aportando, digamos, una gran rapidez cuanto a el tema de validaciones de datos y de cálculos. Es decir, nosotros hasta este momento, incluso ahora también algunos los hacemos y después los comparamos con el CIPECAT, lo que hacíamos era hacer todo el cálculo estructural y de diseño arquitectónico y de ingeniería civil a mano, es decir, hay una serie de fórmulas que nos dan, igual que aquí la normativa, nos da una serie de parámetros y con esos datos obteníamos unos resultados. A partir de ahí hacíamos el diseño, por ejemplo, de la parte de la armadura, a partir de una serie de tablas y demás, y comprobábamos después con las cargas totales que lo que sucede es que CIPECAT es un programa súper intuitivo, como vamos a ver ahora en algunos de los ejemplos que hemos visto, en el que le introducimos una serie de variables básicas como los esfuerzos, si son permanentes, cargas vivas, sobrecargas, cargas muertas y las características materiales y físicas del elemento que vamos a diseñar, además de cuáles son ese tipo de concreto que podemos utilizar, cuál es el tipo de acero que vamos a instaurar, cuáles son los esfuerzos a los que va a estar sometido, eso sí, en ese caso validamos también cuál es la estructura aportante y a partir de ahí de algunas variables más que vamos a ver que son específicas de cada tipo de cimentación, vamos a darle a una serie de datos y con eso CIPECAT nos va a generar un modelado. Este modelado, como digo, no es que sea siempre absolutamente correcto, porque como vamos a ver, él mismo nos da las características de si va a cumplir o no va a cumplir. A lo que me refiero es que es muy rápido, porque nos lo da automáticamente y nosotros, en el caso de que en algún momento no cumpla, queramos modificar ciertas características, por ejemplo, lo introducimos y nos da una respuesta. Y lo que evaluamos es una comparativa de todo lo que nos da y, sobre todo, nos verifica si nos cumple
con respecto a los datos de la normativa que nosotros le estamos introduciendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta imagen es el caso de una zapata cuadrada que recibe la carga de una columna cuadrada centrada también, centrada en ese mismo eje, es decir, coincide el eje de la columna con el eje de la zapata y justo en esas cargas que introducimos, como veis en la imagen de abajo, nos aparece cuáles son los esfuerzos a los que está sometido. Nosotros podemos establecer, como pone abajo, hipótesis adicionales, es decir, podemos modificar en cierta medida esos tipos de esfuerzos para el caso, por ejemplo, en el que en algún punto tengamos una flexión compuesta, por ejemplo, podemos introducirlo ahí. Una vez hemos hecho eso, introducimos las características materiales, tipo de concreto, tipo de acero, ¿de acuerdo? Si tenemos algunas otras características y cuáles son un poco, tal y como aparece en la imagen abajo a la izquierda, los tipos de acciones por sísmica, viento, comprobar resistencia al fuego y demás. Entonces, con esas variables básicas, porque es cierto que nosotros podemos hacer un proceso rápido sin, por ejemplo, introducir, tal y como aparece en esta imagen, fijaos, que no introduce acciones de viento o acciones sísmicas, lo hace posteriormente, también os lo digo, pero luego tenemos una combinación de estados límites, hipótesis adicionales, como os estaba comentando antes, con las que podemos trabajar. Entonces, si no introducimos esos datos, no es que no nos vaya a dar el modelado, el CIPECAT sí nos lo va a dar, simplemente para que os hagáis una idea, es un modelado menos restrictivo, es decir, a la hora de cumplir o no cumplir, tiene menos restricciones. Entonces, para trabajar así, para que nos entendamos, a nivel estudiante, para trabajar con ciertas hipótesis que tenemos en algunos proyectos y demás, pues nos viene bien, porque podemos ir introduciendo algunos datos, ¿de acuerdo?, para que nos dé un modelado del armado. Pero claro, para lo que ya es obra real, obra civil real, lo que es ya la ejecución de obra, sí que debemos introducir todos los parámetros, incluido el sísmico en estos casos, ¿de acuerdo? De ahí luego nos ofrece ya la imagen final con ese modelado y justo para este caso, ese sería el caso de las zapatas aisladas, nosotros en el caso de que trabajemos con las vigas de cimentación y los emparrillados, que es el tema particular que tenemos hoy en la sesión, realmente CIPECAT no tiene un apartado específico, sino, tal y como indico ahí arriba, estas vigas de cimentación se trabajan en CIPECAT del mismo modo que nosotros hemos trabajado ya en otras sesiones las vigas riostras y las vigas de atado. ¿Por qué? Pues porque, como ya dije también cuando vimos ese día, lo que nosotros vamos a hacer al introducir la viga directamente, ¿de acuerdo? Lo único es que lo que le decimos al programa es que esa viga que vamos a introducir, obviamente con una serie de características específicas que va a distinguir si se trata de una viga riostra o de una viga de atado, ¿de acuerdo? Lo que le diremos es que vamos a trabajar en el nivel 0, es decir, en el nivel de contacto entre el terreno y nuestra estructura, porque el resto de vigas que podamos modelar o diseñar para nuestra edificación estarían ya en un nivel más 250, más 3, en un primer nivel, en un segundo nivel, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer punto de partida y en realidad esto facilita mucho y justo convierte el programa en este programa intuitivo, fácil de introducir, ¿de acuerdo? Porque además, a diferencia de otros programas, por ejemplo, que son vectoriales, como el AutoCAD o algunos de otros de cálculo y demás, como digo, este te permite introducir una mayor cantidad de variables o introducir una menor cantidad de variables, ¿de acuerdo? Y por introducir menos variables no deja de hacerte el modelado. La única diferencia que sí que quiero que remarquéis es que si introducimos menos variables, el modelado es más intuitivo, más teórico, ¿de acuerdo? Y es menos práctico desde el punto de vista de la ejecución porque no está en una localización exacta con unas condiciones o unas variables determinadas, ¿de acuerdo? Bien, justamente en el caso de que vayamos a introducir ese modelado para la viga de cimentación, que es similar a lo que tenemos en esta imagen, aunque ahí matizaremos después que puede ser elevada, como aparece en la imagen superior, o puede ser a nivel del suelo, como aparece en la imagen inferior, veremos que esto, el determinar si mi ejecución finalmente va a ser como el de la imagen superior o el de la imagen inferior, me lo van a dar las características del terreno y por eso tenemos dos puntos importantes en los que se dan, ¿de acuerdo?
Entonces, de ahí, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece una variedad geométrica en la que nosotros elegimos cómo va a ser nuestra viga, ¿de acuerdo? Y cuál es, digamos, la geometría con la que va a responder esa viga. Claro, justamente en este sentido, obviamente, si nosotros estamos comenzando a trabajar con el programa, va a ser difícil que elijamos un diseño compuesto como, por ejemplo, los 3 últimos que aparecen, ¿sí? Porque la descripción de arriba de la familia es más bien qué elemento va a entrar en contacto con el elemento estructural que yo estoy diseñando. Obviamente, este que hemos seleccionado aquí, a ver, uy, mi ratón se fue. Este que tenemos seleccionado es el que está en contacto directamente con el terreno. No estoy con ningún otro elemento, como puede ser una viga metálica o con otro elemento, como puede ser una cubierta. Si os dais cuenta, esa primera clasificación lo que hace es clasificarme para ver con quién entra en contacto un elemento con el otro. Y ya el tipo depende de la definición del detalle en ese caso, ¿de acuerdo? A más complejo o a ciertas combinaciones de unión también con otras losas o, por ejemplo, cuando a veces hay desniveles, es cuando utilizamos estos otros diseños. Básica de una viga de cimentación en la cual, como veis, le vamos a introducir un valor de un ancho y de un canto, ¿de acuerdo? Y aquí es donde decía antes que en el caso de que no hayamos introducido esas acciones sísmicas, lo vamos a introducir ahora, porque si os dais cuenta, aquí hay un valor que introduce ese factor de seguridad para situaciones persistentes y el de situaciones sísmicas y accidentales, ¿de acuerdo? Estos son los que nosotros extraemos también a partir de la normativa peruana que tenemos aquí y justo otro dato que introducimos, que es el que es el módulo de balastro, ¿de acuerdo? Con esto a lo que me refiero es que aunque queramos a veces saltarnos ciertas consideraciones, luego es como que el programa nos lo vuelve a preguntar porque si no nos va a decir que no cumplimos luego en ciertas categorías. Justo a partir de ahí vemos que en elementos de la propia fundación, una cosa que sí es obligatoria es tener en cuenta si tengo una vinculación exterior o no tengo una vinculación exterior. En el caso de que establezcamos un elemento como estaríamos considerando que el nudo es rígido y en el caso de que sea sin vinculación exterior estaríamos considerando una unión elástica. Ya he explicado que justamente en el caso de las cimentaciones esto es un poco teórico porque si bien en el resto de estructuras, por ejemplo en estructuras metálicas o en otro tipo de estructuras, sí vemos fácilmente cuando se trata de un nudo articulado o de un nudo rígido, aquí tiene más meramente un valor teórico que después desde el punto de vista físico y real. En ese caso, sí que siempre hay que hacer el factor de seguridad frente a situaciones persistentes, sísmicas y accidentales y adicionalmente deberíamos siempre tener en cuenta la consideración de combinación frente al viento y considerar la combinación frente al sismo. ¿Por qué? Pues porque cuanto más restrictivo sea nuestro cálculo, mejor diseñado va a estar nuestro elemento, ¿de acuerdo? Porque además CIPE también nos permite introducir ciertas características de la composición del terreno, que después, cuando hablemos de las características propias del terreno, también vamos a ver, porque nosotros lo vamos a asociar siempre al estudio de mecánica del suelo y contrastar la información que nos dé. Pero bueno, si tenemos ya ciertas indicaciones del tipo de suelo con el que nos encontramos, que después también vamos a conversar sobre eso, podemos decir si se trata de una grava, una arena densa, etcétera. Él introduce una serie de datos estándar, eso también os lo digo, las características que introduce son valores estándar normalizados a partir de tablas, pero bueno, ya es un dato orientativo que, excepto que tengamos un terreno, como digo, con unas condiciones específicas, desde luego para una primera aproximación, si después, insisto, queremos introducir variables, las podemos introducir a posteriori y ver cuáles son las variaciones en el armado o en las diferencias de geometría que nos da el propio CIPECAD, ¿de acuerdo? Bien, esto sería una primera aproximación a este concepto de la propia viga de cimentación y ahora vamos a ver justo una de las cosas más determinantes, por eso decía que estamos recogiendo ciertas características específicas ya de lo que hemos trabajado las semanas anteriores, que es justamente las características del terreno. Mirad, vamos a comentar varios parámetros, ¿de acuerdo?
Y quizás vamos a empezar desde el más conocido y vamos a terminar con algunos que son menos conocidos, pero no por ello menos importantes. Y después veréis en el punto 3 que lo que vamos a hacer es hacer una explicación sobre el funcionamiento mecánico de los suelos para que asociemos ese comportamiento mecánico de esos tipos de suelos con la información que tenemos aquí. Mirad, el estudio de mecánica de suelo, ¿de acuerdo? Como dice aquí, más allá de ser obligatorio en la ejecución para obras civiles en todo el mundo, es una herramienta absolutamente necesaria para identificar las características del suelo. ¿Por qué? Porque tal y como me dice aquí la propia diapositiva, me va a arrojar las características de su capacidad portante. ¿Qué significa esto? Y esto a veces, aquí en ICA, a veces cuando realizamos los planos de la construcción o algo de eso, con este tema de la informalidad que se da en la construcción, yo discrepo bastante con trabajadores, incluso discrepo también con ciertos ingenieros. Es decir, desde el punto de vista teórico y no por una cuestión económica, y esto quiero resaltarlo, es importante siempre hacer un estudio de mecánica de suelo, no por, vamos a ver, ¿cómo lo diría? Ni por parte del aspecto económico de la persona, del cliente que esté pagando, ya sea privado o sea público, ni por parte de lo que nosotros aportamos en nuestra profesión, sino que el estudio de mecánica de suelo es absolutamente determinante en un país como Perú, que tiene un elevado riesgo sísmico, porque realmente este estudio me va a dar una clarividencia no solo de su composición, porque muchas veces aquí me dicen, no, arquitecta, no se preocupe, si esta arena es así. Y le digo, ya, si esta arena puede ser así como usted me dice, que yo no le pongo ningún problema, pero yo no estoy pidiendo un estudio de mecánica de suelo para saber solo la composición del suelo. Yo estoy pidiendo un estudio de mecánica de suelo para conocer la capacidad portante de dicho suelo, es decir, su tensión admisible. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Pues que muchas veces, obviamente, este estudio de mecánica de suelo hay que pagarlo. Y aquí en ICA, en vez de coger un estudio de mecánica de suelo, cogen el estudio de mecánica de suelo del vecino o del de más allá. Y justo como vamos a ver a lo largo de este punto y del punto siguiente, eso puede ser algo generalizado que me puede servir o puede ser algo generalizado que no me puede servir. Y justo para eso, justamente para a veces equilibrar esa controversia que se puede dar, porque además dicen, no, voy a consultarlo con otro ingeniero y demás, por eso digo que al final se puede entrar en controversia, tenemos que tener en cuenta que el estudio de mecánica de suelo se puede abordar de 3 maneras diferentes, ¿de acuerdo? Puede ser in situ, puede ser en laboratorio o puede ser por auscultación. In situ son aquellos que se realizan de manera directa. Hay veces que el estudio de mecánica de suelo no tiene por qué demorar muchos días, ¿de acuerdo? Estos son más rápidos, más económicos y más veloces y nos aportan un estudio genérico. No es absolutamente preciso, es decir, si yo tuviera que hacer una cimentación por pilotaje, que después veremos cuáles son esas características, que además esa cimentación me va a costar más dinero, obviamente no haríamos solo un estudio de mecánica in situ. Pero si ya mi terreno, como os digo, que dicen aquí este terreno es más o menos, tiene ciertas cualidades y demás, ahí podríamos hacer uno in situ. Al final, el que más precisión me va a arrojar siempre es el de laboratorio, porque cojo, saco muestras de ese suelo y me las llevo al laboratorio para su estudio. Este es más costoso y complejo, tarda más en el tiempo, pero tiene una mayor garantía. ¿Qué sucede? Pues que esa garantía que me da tiene que ver justamente con el tercer punto, que es el de la auscultación. Cuando se realizan estudios de monitoreo en fase posterior a un estudio de mecánica antes de realizar mi obra, sino que posteriormente. Sé que esto, en algunos casos, puede sonar un poco raro, pero, por ejemplo, en Europa en algunos sitios ya se hace y, por ejemplo, en países como Japón, que tiene también un elevado riesgo sísmico, se realizan bastantes estudios de mecánica de suelo por auscultación. ¿Por qué? Porque es como si fuéramos al médico y fuéramos durante X tiempo para hacernos revisiones. Pues es más o menos así. Durante un periodo, cada 3 años, 5 años, como sea, se realiza un estudio, ¿de acuerdo?, para saber si las características del suelo han cambiado. ¿Por qué? Pues porque seguramente su composición no va a cambiar y luego cuando veamos las características de los suelos os aportaré alguna característica más específica que tiene Perú con respecto a eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué vamos a considerar? Que siempre es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario porque
porque nos va a arrojar esa información. Y después, ¿qué es lo que nos va a garantizar, por ejemplo, este segundo tipo de laboratorio y auscultación, que es donde quería terminar? Nos va a garantizar la vida útil de nuestra edificación. Es decir, nos va a garantizar, que podamos asegurar que en ese caso podamos asegurar que mi edificación va a ser resistente durante un montón de años, 30, 40, 50, 100, 200, los que sean, ¿de acuerdo? Después, justamente este estudio, como decía antes, me arroja el tema de la capacidad portante. La capacidad portante al final me va a vincular a puntos importantes como es la tensión admisible, del terreno. ¿Por qué es importante la tensión admisible del terreno? Porque es precisamente la que cuantifica la capacidad o la resistencia que tiene mi terreno. O lo que es lo mismo, como indicamos aquí, cuál es la carga capaz de soportar sin hundirse. Una de las cosas que vamos a ver es que todos los terrenos tienen asientos y asentamientos, ¿de acuerdo? Y que esta tensión admisible viene a representar lo que es la fuerza por unidad de superficie en este caso. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que nosotros tenemos unos valores que oscilan entre los 0,5 y los 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Veremos justo en algunos de tenemos hoy que vamos a tener tensiones de en torno a 1 kilogramo y eso es muy poco, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Si justamente utilizamos estas características para distinguir si vamos a utilizar un tipo de cimentación u otro tipo de cimentación, además de la composición, de la humedad, que son cosas que vamos a ver después, si no tengo estos valores estrictamente, no puedo decidir correctamente si voy a hacer una viga de cimentación, un emparrillado, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que sí que tenemos que tener en cuenta, además de lo que es el propio coeficiente de balastro y también lo que es el estrato resistente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el módulo de balasto? El módulo de balasto, que como habéis visto lo hemos introducido en el propio CIPE, ¿sí? Es el coeficiente que nos da justamente la relación entre esa tensión admisible, ¿de acuerdo? Y el asiento que se va a producir. ¿Por qué? Pues porque digamos que el primero es un dato teórico que nos arroja el estudio de mecánica de suelo y el segundo nos indica cuál es la capacidad de asiento que tiene el suelo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque como vamos a ver después en los distintos tipos de suelos que tenemos, hay unos suelos que asientan poco, ¿de acuerdo? En el momento en el que nosotros estamos haciendo la prueba, pero después a lo largo de los años pueden ir asentando más. Y al contrario, puede haber suelos en los que en el momento en el que nosotros cargamos asientan bastante, pero luego ese asiento permanece infinitamente, para que nos entendamos. Podéis decir, oye, arquitecta, pero entonces esto es un poco complejo. Analizo, tengo el coeficiente de la tensión admisible, hago el estudio de mecánica de suelos, tengo que tener en cuenta el módulo de balasto y, como os voy a decir ahora, no solo el módulo de balasto en sí mismo, sino que otras características. ¿Por qué? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, pues lo manejamos porque justamente todos estos datos que estoy explicando son los que nosotros, los arquitectos y los ingenieros utilizamos para tomar la decisión correcta, ¿de acuerdo?, de cuál es la cimentación idónea para nuestra edificación, según nuestro terreno. ¿Por qué? Este dato del Q30, que es el coeficiente de balasto normal, este dato del Q30 viene dado por la relación entre la presión que actúa en un punto determinado, ¿de acuerdo?, y el asiento que se produce. Por eso es determinante. Pero justamente lo que quería decir es que solo se elabora en un punto. Es decir, pues este aparatito que vemos en la imagen los localizamos en un punto de nuestra excavación y me aporta este dato, ¿de acuerdo? Que también es un dato referencial, como habéis visto en el CIPE, y para tomar decisiones del tipo de cimentación. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que hacer eso en varios puntos de mi terreno? Bueno, pues si tuviera un terreno muy, muy heterogéneo, es decir, que yo en el momento de la excavación ya me estoy dando cuenta
de que está compuesto por distintos estratos de distintas capacidades resistentes y demás, entonces sí sería aconsejable que ya que he alquilado esta máquina, que por cierto vale dinero, lo hiciera en distintos puntos. Entonces, justamente por el aspecto económico que hemos dicho antes, no en todas las obras utilizamos este aparato para tener coeficiente de balasto. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente ya hay muchos investigadores que hacen esta misma investigación en distintos tipos de suelo. Y a partir de ahí nos dan unos valores orientativos que la verdad es que son bastante cercanos a la realidad. En su defecto, si vemos que dudamos, podemos introducir los módulos de balasto de distintos autores o hacer una referencia matemática, ¿sí?, entre los distintos valores que podamos obtener. ¿De acuerdo? Que justamente esto es lo que os digo. Nosotros como referencia, que además es una de las referencias en Perú, tenemos los valores propuestos por Terzaghi, que es uno de los que utilizamos en las fórmulas para ver cuáles son los asientos que tienen nuestras cimentaciones. Entonces, esta es una referencia que podemos utilizar. Además, en Europa, por ejemplo, la normativa, además de los de Terzaghi, introduce otros distintos autores. También hay autores de Estados Unidos y de distintos países, que es importante, no por el dato, sino porque también os digo una cosa, la arcilla de España no es la misma arcilla que tenemos aquí en Perú y la arena seca o la arena húmeda, media, suelta, compacta de Perú no es la misma que la que hay en Europa. Entonces, por esas diferencias que además después constataremos ahora en el siguiente punto, es por la que nosotros a veces podemos optar por unos autores u otros. Lo mejor, ya os digo, que es tomar como referencia, si dudamos, ¿de acuerdo?, algunos que podamos comparar. Pero, por ejemplo, pongo este porque Terzaghi es de los primeros autores que elaboró fórmulas, investigación, tiene una serie de fórmulas y de leyes específicas vinculadas a la cimentación. Entonces, el resto de autores, además de sus propias investigaciones, ya parten de la base de autores como Terzaghi. ¿De acuerdo? Entonces, justo por eso estos valores son un poco más orientativos y más estándar que otros que podamos encontrar, porque los otros ya se han basado en estos mismos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es, digamos, una serie de parámetros o de puntos importantes que nosotros tenemos que resaltar. ¿Para qué? Para entender que todos estos parámetros de investigación del suelo no solo me dan información específica del suelo, sino que me dan los parámetros, si queréis, las características para que nosotros tomemos la decisión de si voy a utilizar un tipo de cimentación u otro tipo de cimentación. Y justamente, por lo que he dicho, en esta segunda parte que veremos ahora, no solo vamos a ver las vigas de cimentación, sino que vamos a hacer una pequeña comparativa entre algunos de ellos para que veamos las diferentes características que tenemos entre uno y otro. ¿De acuerdo? Entonces, Danilo, es el brick ahora, pero es que esta segunda parte es un poco más densa porque tenemos esas diferencias, terminar de ver las características del suelo y ver los detalles constructivos. ¿De acuerdo? Sí, ahora entramos a un pequeño espacio de break para, lo primero, aclarar algunos puntos y compartirles, en este caso por el chat, el link de la asistencia para que todos los participantes que están conectados se puedan registrar. A ver, un momento para enviarlo. Ok, lo acabo de enviar. El link del registro está en el chat. Es importante para nosotros tener esta información para poder enviarles a través, ya sea del correo de WhatsApp, el material de este curso, las diapositivas y lo que vendría a ser la grabación en este caso. Ok. Debido a las consultas que hemos tenido por parte de algunos participantes en este caso, este curso tiene una certificación opcional con un precio de 75 soles y un certificado de 16 horas académicas siempre disponible. Para las personas que deseen certificarse en este curso de diseño de cimentaciones, automáticamente se les estará activando 3 beneficios más. El primer beneficio es el ingreso al aula virtual con clases grabadas y material complementario con derecho de descarga de todos los cursos, de todas las clases, perdón, del curso de diseño de cimentaciones. Otro beneficio es un correo institucional Office 365 por todo un año y lo que son descuentos especiales para futuros cursos. Estos beneficios automáticamente se activan a las personas que deseen o estén interesadas en la certificación. Para todas esas personas que desean certificarse, en pantalla pueden ver nuestros números de cuenta, BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA.
Una vez que se realice el pago, en este caso, el comprobante se envía al correo informes@dicitur.edu.p o, en este caso, a la persona que los atendió por WhatsApp. Esta información, en lo que respecta a nuestros números de cuenta, igual lo voy a pasar por el chat para alguna persona que desee tener esta información a mano y no la pueda apuntar en este momento. La voy a dejar en el chat. Sí, Anderson. Bueno, hay un comentario en el chat de Anderson Jesús. Luego de que se registren en ese caso, se les enviará la información a través de los medios que acabo de mencionar. No sé si ya podemos continuar, arquitecto Verónica. Sí, sin problema. Muy bien, entonces justo lo que estábamos comentando es que tenemos estas características del terreno, ¿de acuerdo? Que son como las más determinantes para conocer justamente el dato que tenemos ahora, que es el estrato resistente. Mirad, el estrato resistente es quizás lo más determinante que nos va a arrojar ese estudio de mecánica de suelos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos va a decir cuál es el punto exacto dentro de toda nuestra excavación y de nuestro terreno donde va a transferir la carga al suelo. Y entonces, en ese punto es determinante que conozcamos, cuál es la profundidad a la que está, porque ese dato de la profundidad a la que está el estrato resistente va a determinar en mucho cuál es el tipo de cimentación, porque ya digo que justamente una de las características importantes es tener en cuenta que en función de esa profundidad vamos a seleccionar un tipo de cimentación u otro tipo de cimentación, ¿de acuerdo? Y después tener en cuenta que a partir de eso podemos encontrarnos con cimentaciones complejas como las que tenemos en la imagen. Ya sabemos que, así a rasgos generales, porque creo que al final no lo he puesto al final, si nosotros tenemos profundidades de menos de 3 metros, siempre estaremos hablando de cimentaciones superficiales, en torno de los 3 a 6 metros serían cimentaciones semiprofundas que normalmente no son, es decir, tendríamos que valorarlas económicamente porque en función de cuál sea el inconveniente de esa profundidad arrojaremos quizás una cimentación un poco superficial pero con ciertas variaciones, si no nos iríamos a la cimentación profunda, que esa sí o sí es obligatoria a partir de una profundidad de 7 metros. También constatar que ya lo comentamos, ya lo comenté el otro día, pero es importante tener en cuenta que esta valoración de la profundidad nunca se cuenta esa primera capa que nosotros capa de vegetación, sí, porque esa capa de vegetación que normalmente oscila entre unos 30, 40, 50 centímetros, nunca se considera, es decir, no se considera como tal en esas profundidades. Entonces es cuando hemos eliminado esa primera capa que estamos considerando estas segundas, ¿de acuerdo? A partir de ahí, ¿qué es lo que sí que tenemos que tener en cuenta? Que en función de lo complejo que sea, vamos a tener que utilizar algunos, como vemos en la imagen, algunas características sobre pilotaje y sobre muros de contención, más bien es una cimentación de contención para contener nuestra propia excavación, sobre todo cuando estamos en terrenos urbanos colindantes con otras edificaciones y sobre todo si son edificaciones históricas que siempre debemos de tener mucho cuidado para evitar sus asentamientos. Al final, esta importancia del conocimiento de los suelos, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta porque a veces aquí cuando lo consulto me dicen, ya arquitecta, pues de repente, de todos los parámetros que hemos visto, con que tenga uno de ellos, suficiente, ¿de acuerdo? Es decir, ya, con que tenga la tensión admisible del terreno o que haya un estudio de mecánica de suelo similar a mi vecino, que es igual que mi mismo terreno, pues entonces con eso ya tengo una valoración. A ver, y en ese sentido yo siempre digo que nunca es suficiente. ¿Por qué? Pues porque el problema es que la cimentación es la parte más importante de la estructura, porque es la que conecta la estructura de mi edificación con el terreno, es la que lo transmite. Es como
que cuida esa transmisión. Y si esa transmisión no es correcta, en un país como Perú podemos tener problemas importantes. De repente no tenemos problemas importantes en los 2 o 3 primeros años, pero de repente a los 10 o 15 años tenemos un problema que, si es grave, puede llevar al colapso parcial o al colapso total de una estructura. Entonces, ante eso, justamente lo que os estaba comentando antes, nosotros nos aseguramos de trabajar con todas esas variables que estamos comentando para garantizar la longevidad de la vida útil de mi estructura, de mi cimentación y, por lo tanto, de mi edificación. Entonces, estamos garantizando que va a haber unos años, bastantes años, en los que no vamos a tener ningún problema. Obviamente, con el tema sísmico es complejo, ya sabéis que nunca hay una garantía del 100%, pero sí es verdad que cuantos más parámetros incluyamos en nuestro conocimiento de los suelos, mejor. Lo mismo de antes, cuando comentábamos con el CIPECAT, si yo solo introduzco como variable uno de ellos, bueno, pues entonces tengo un 70 o un 60% de posibilidades de que mi edificación pueda sufrir dentro de unos 10, 20, 30, 40 años daños que pueden afectar a su vida útil. Entonces, ese es un no correr, porque estamos yendo siempre del lado de la seguridad y de la longevidad de nuestras estructuras. Por lo tanto, en ese sentido, yo siempre digo que es verdad que cuesta esta parte del conocimiento de los suelos, que hay que pagarla, pero que ese dinero me está garantizando y desde luego me está ahorrando bastante con el tema estructural. Porque también os diré que una vez tenemos estos datos, hay ciertas características, por ejemplo, de tamaño de columnas de un concreto armado o un tamaño de vigas, también incluso en estructuras metálicas, que a veces se ve condicionado por esta capacidad resistente del suelo. Y si el suelo es bastante resistente, yo puedo minimizar en parte algunos de esos elementos estructurales y estoy equilibrando o haciendo esa contraposición económica. Por eso os digo que todo es hacemos el estudio de mecánica de suelos y lo evaluamos y lo comparamos con el estudio, con el análisis estructural que tenemos de nuestra edificación. Pero siempre lo más aconsejable es incluir cuantos más parámetros hay. Y todo esto porque es imprescindible tener en cuenta que, además de saber qué tipo de cimentación vamos a seleccionar para nuestra obra, si vamos a hacer una cimentación superficial, una semiprofunda, una profunda, y dentro de ellas, como os he dicho antes, con qué variables me voy a quedar, es decir, voy a hacer una losa de cimentación o voy a hacer un emparrillado o voy a hacer losas de cimentación. ¿Cómo me planteo dar respuesta a esas preguntas? Pues además de las características que hemos visto antes y de las que veremos después en el punto 4, tenemos algunas específicas, como es el análisis de la interacción entre la estructura y la cimentación elástica. De aquí vengo a hablar de una de las cosas que cuando nos arrojen las características del suelo, ese estudio de mecánica de suelos, digamos que nosotros tenemos que saber distinguir cuál es el comportamiento mecánico de un suelo granular, como la imagen que aparece en la izquierda, y distinguirlo del comportamiento mecánico de un suelo cohesivo. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, hay estructuras que asientan más al principio y menos al final, que se comportan mejor frente al agua, etc. Y eso determina también cómo se va a comportar mi cimentación. Entonces, en ese comportamiento de los suelos, que va a afectar al comportamiento y deformaciones de mi cimentación, me va a arrojar pistas sobre si es conveniente hacer una zapata aislada, una viga de cimentación o hacer una losa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, he decidido introducir estas características básicas del comportamiento del suelo granular y cohesivo para que entendamos. ¿De acuerdo? Mirad, el suelo granular es un suelo, tal y como aparece en la imagen, compuesto básicamente por grava y arena. Se supone que esta línea que yo ya he marcado aquí, ¿de acuerdo? Esta línea horizontal ya es la cota de mi estrato resistente o de mi firme resistente. Es decir, ya el propio estudio de mecánica del suelo me ha arrojado a qué profundidad estoy y ahí es el suelo, es la profundidad a la que va a recibir las cargas que nosotros estamos transmitiendo. Bien, este suelo granular tiene un comportamiento mecánico tal y como aparece aquí en la línea naranja. Cuando entra en carga se produce un ligero desplazamiento de unos elementos con respecto a otros. Es decir, es como cuando nosotros compactamos un terreno de grava. Lo que hace es que la grava se mueve ocupando
Los poros, es decir, desplazando las piezas, haciendo que los poros que hay entre cada uno de esos elementos de las arenas o de las gravas disminuya. Eso es exactamente lo que sucede cuando entra en carga un suelo granular. Entonces, este suelo granular, y ahí viene una de las pistas importantes, asienta bastante cuando nosotros le aportamos una carga. Es decir, el asiento primero de un suelo granular es bastante importante. Y por eso siempre pongo como ejemplo el hecho de que tuviéramos un suelo de grava y lo compactábamos, que todos sabemos, todos sabemos que es un proceso que se hace en varias pasadas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta sería la primera característica. ¿Qué sucede? Pues tal y como veis en la imagen, es que esta cota de contacto en el suelo granular no queda absolutamente plana. Y eso va a ser una de las características que a mí me va a diferenciar para distinguir si vamos a hacer una cimentación u otra cimentación. Pero por ahora, esto sería lo que tendríamos que saber así a grosso modo de ese suelo granular. Y después veremos cuál es su comportamiento frente al agua, pero antes vamos a ver cuáles son las características genéricas del suelo cohesivo. Los suelos cohesivos están principalmente compuestos por limos y por arcillas. Luego, obviamente, tendríamos el caso heterogéneo en el que tuviéramos una mezcla entre granular y cohesivo, pero bueno, nos vamos a los extremos porque es mucho más fácil entenderlo. En el suelo cohesivo, los limos y las arcillas pasa que normalmente, en primer lugar, para que sean resistentes necesitan una cierta cantidad de humedad. ¿Por qué? Porque si una lima o una arcilla está absolutamente seca, se quiebra, se vuelve frágil. Es decir, si está seca totalmente, se vuelve frágil. Entonces, en ese caso, yo lo que quiero es tener un suelo cohesivo con cierto aporte de humedad, porque esa humedad lo que hace es generar unas tensiones entre las partículas de limos y arcillas, unas tensiones electrostáticas superficiales que justo le aporta esa resistencia. ¿Y qué sucede cuando estos terrenos entran en carga? Pues lo que sucede es que se mueven en bloque. Es decir, es como si tuviéramos, y siempre pongo el ejemplo del fango porque es muy sencillo, es como cuando nosotros intentamos caminar por una superficie fangosa, lo que sucede es que nos resbalamos. Cuando nos resbalamos, ese suelo prácticamente se deforma poco. Y si se deforma todo a la vez, que es justo la imagen que tenemos aquí. ¿Qué significa eso? Que ya no se produce un asentamiento de distintas piezas como teníamos en el suelo granular, sino que se produce una deformación en bloque. ¿Me interesa a mí esa deformación en bloque? Depende del tipo de estructura que tenga. Generalmente, lo bueno de esta deformación es que esta deformación inicial, la primera deformación que hace el suelo, no hace un asiento importante. Es decir, el asiento inicial del suelo cohesivo es menor que el asiento del suelo granular. Principalmente en el suelo cohesivo, lo que voy a tener que garantizar es que a lo largo de todos esos años no se modifique la cantidad de humedad que tienen sus partículas, ¿de acuerdo? Esas son las principales pautas que tendríamos que tener en cuenta. Ahora bien, teniendo en cuenta que esto es un dibujo muy básico de una deformación de un suelo granular y de uno cohesivo, tendríamos que ver qué tipo de cimentación, en función de la propia dimensión de nuestra edificación, nos interesaría más. Porque luego, el segundo punto determinante es la cantidad de humedad que tengamos. Y algunos diréis, no, pero arquitecta, nosotros en Perú tenemos zonas muy secas, como por ejemplo aquí en Ica, que no hay agua y no llueve mucho. Así es, lo que pasa es que también hemos hablado que una de las características de los suelos o de los terrenos es que existe una capa que se llama nivel freático. Ese nivel freático recoge todo el agua de lluvia y está en una escorrentía constante. ¿Que llueve mucho como en Cuzco? Bueno, pues el nivel freático del Cuzco tiene un caudal muchísimo más importante donde va a parar si lo comparamos con el de Ica. Pero eso no significa que Ica no tenga, ¿de acuerdo? Entonces, algunos diréis, no, arquitecta, pero es que está seco. Ese agua a veces procede de la lluvia, sino a veces procede de la absorción del agua del terreno. Y ella misma sigue su camino y se canaliza. Esta consideración del nivel freático es una de esas cosas que no lo he comentado antes en la parte de las características del suelo, pero cuando mi estudio de mecánica de suelos me diga cuál es la composición del suelo, lo que me tiene que aportar también es a qué profundidad está el nivel freático.
¿Por qué? Porque imaginaos esta imagen que yo tenía aquí, imaginaos esta imagen donde veíamos esta cimentación, que ya es profunda y demás. Imaginaos que el nivel freático pasa por este espacio intermedio que tenemos en gris clarito. Cuando sucede eso, que el nivel freático pasaba a esa profundidad, nosotros lo que hacemos, con un costo también adicional, lo que hacemos es rebajar el nivel freático. Consiste en hundirlo para que el agua siga fluyendo, porque esto también tenéis que tenerlo en cuenta, no va a dejar de desaparecer. Si aparece un nivel freático por una excavación, a veces algunos ingenieros, estos arquitectos han dicho, no, yo he secado esa canalización de agua. Mentira, es decir, tú puedes haberla secado temporalmente, pero ese agua, cuando vuelve a haber circulación de agua, va a volver por su camino. Es exactamente igual que el cauce. Arquitecta, no se le escuchó la última parte. Creo que falló su audio. ¿Está encendido? ¿Se escucha? Vale. Ahora, Vale. ahora sí. No sé por qué a veces pasa esto, la verdad. A ver, vuelvo para acá. Ahí se ve, ¿no? Sí se ve. Vale, nada, a lo que me estaba refiriendo es justo esa característica del agua que tienen todos los terrenos a partir de esa capa del nivel freático que recoge el agua de lluvia o el agua que es absorbida por el suelo, ¿de acuerdo? Aunque estemos en un terreno seco, ese agua directamente se absorbe. A lo que me refería es que si nosotros hacemos una excavación para hacer una cimentación, sea del tipo que sea la cimentación, y mi nivel freático está muy elevado, que a veces pasa, que está a 3 o 4 metros, nosotros tenemos que darle solución a ese nivel freático para desviarlo, literalmente. Lo que hacemos es rebajar el nivel freático, hacerle como un caminito, para que nos hagamos una idea, pero que pase por debajo de mi cimentación. No sirve de nada, como a veces he oído, de secar ese nivel freático y construir, porque la verdad es que el agua, aunque en ese momento no haya agua, va a llegar un momento dado en el que el agua va a volver a su camino. El ejemplo que ponía es que es exactamente igual que los cauces de los ríos. El cauce de un río puede estar temporalmente seco porque no es época de lluvias, pero en época de lluvias ese cauce se va a volver a llenar. Y el agua siempre sigue su camino y el agua siempre va a encontrar una vía de escape. Entonces, tenemos que cuidarla mucho, sobre todo en cimentaciones. Como tengamos un problema de humedad a posteriori de la construcción con la cimentación, la hemos liado. El costo económico es muy elevado, la repercusión estructural también e incluso puede haber veces que nos lleve a un colapso hasta total de la estructura, porque deteriora muy rápidamente el comportamiento mecánico de toda nuestra estructura. Entonces es un punto muy importante. En este caso, justo como es tan importante, vamos a analizar qué sucede. Lo que sucede es lo siguiente, en el caso de que tengamos un suelo granular, y después esa es una de las cuestiones que hablaremos en el detalle, que ya hemos visto también semanas anteriores, en el caso de que tengamos un suelo granular, este agua va a tender a descender. ¿Por qué? Porque tal y como ponen las flechitas aquí, tanto el agua de lluvia como el agua de un nivel freático va a tender a descender porque la gravedad hace que vaya cayendo, aunque sea muy poco a poco, a través de los poros ese agua. Es decir, va fluyendo hacia abajo, cosa que nos viene muy bien. Por eso, en algunos terrenos, ya luego lo comentaré, en algunos terrenos con ciertos problemas con respecto al agua, lo que se hace abajo del todo es poner una o varias capas de zahorra, que llamamos nosotros en España, que son gravas, para que esa grava, en el caso de que haya agua, tienda a por capilaridad inferior, tienda a que ese agua descienda y no se quede cerca de nuestra cimentación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el caso del suelo cohesivo? Bueno, pues lo que pasa en el caso del suelo cohesivo es que, como he comentado, necesitamos esa cantidad no muy elevada de humedad para que el suelo cohesivo sea resistente, pero lo que sucede es que en el caso de que haya más humedad, digamos que las partículas chupan más humedad, es decir, esa tensión va aumentando hasta que al final, si el exceso de agua es demasiado, nuestro suelo se convierte, tal y como indico aquí, en un fango, en un barro. Y cuando hemos superado ese porcentaje de humedad,
mi suelo cohesivo pierde su capacidad. Porque esto sí que es absolutamente determinante que lo tengamos en cuenta en función del tipo de suelo o de la composición del suelo que me arroje el estudio de mecánica de suelos. ¿Para qué? Porque si sabemos que hay humedad en mi suelo, es importante tener en cuenta que mi estrato resistente no debe ser un suelo cohesivo. Hay que seguir buscando a mayor profundidad un estrato resistente, ¿de acuerdo? Una mezcla de arenas, quizás con grava, para no tener este problema con la humedad. ¿Por qué? Pues porque lo que hace este suelo y este barro, tal y como aparecen aquí las flechitas, no es que el agua vaya ni hacia abajo ni hacia arriba. Es como que el agua, y esto si habéis estado en zonas donde llueve y hay una especie de capa protectora alrededor del bloque del suelo cohesivo. Tened en cuenta que yo os he dicho aquí en esta imagen que cuando se produce un asiento se mueve todo en bloque. Vale, pues cuando se produce un asiento y tengo agua, es como que ese bloque crea una especie de capa protectora en todo el bloque y se mueve todo al unísono. Para ciertos grados de resistencia me conviene, como ya he dicho antes, pero si supero cierto exceso, digamos que pierde esa capacidad portante y ya lo que tengo solo es un fango que ya no tiene resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, estas consideraciones de la cantidad de humedad o la respuesta al agua es absolutamente determinante conocerlo. Aunque solo sea así a rasgos muy, muy, muy generales. Pero vais a ver que ahora, cuando ya leáis en algún estudio de mecánica de suelo ciertas características de las gravas, de los limos o de las arcillas, ya vais a saber no solo ciertas características de su comportamiento mecánico, sino de su comportamiento frente al agua. Y justo es a partir de, como he dicho, de estas consideraciones y de estos conocimientos, más los que habíamos estudiado antes, que yo voy a tomar la decisión de saber si trabajo con una cimentación superficial o una cimentación semiprofunda o una cimentación profunda. Recordad que lo he comentado en alguna ocasión también, que además de la profundidad del estrato resistente, existe un dato que se llama esbeltez, que es la relación entre el ancho de mi cimentación y la cota de contacto de mi cimentación con el suelo, que se llama esbeltez, y a partir de esos datos de la esbeltez también me sale, también muchos autores arrojan cuáles son los tipos de cimentaciones recomendadas, ¿de acuerdo? Bien, ya digo que la semiprofunda está en vías de desaparición, también os lo digo, porque realmente se utiliza mucho material y entonces para evitar ese uso de material o para evitar el uso de el ciclopio, del concreto ciclopio, del hormigón ciclopio que decimos nosotros en España, que no garantiza justo toda esa transmisión de cargas de una manera precisa como nosotros quisiéramos, lo que sí que utilizamos es una cimentación profunda, no tan profunda, para trabajar con pilotes. Y justamente para hablar de esa interacción quería comentar el tema de los pilotes. Mirad, tanto las cimentaciones superficiales como las cimentaciones semiprofundas transmiten las cargas directamente por el contacto de la base de mi zapata con el suelo, ¿sí? Es decir, los anchos de mi zapata son datos técnicos que me hablan de si mi zapata es flexible o si mi zapata es rígida o, también os lo digo, CIPECAT mismo nos aporta ciertas variaciones para cumplir ciertos parámetros restrictivos si aumentamos, por ejemplo, el canto de mi zapata, ¿de acuerdo? Obviamente también hay consideraciones sobre el armado, distancias entre armado, etcétera. Pero justamente los pilotes, que como indica aquí es la cimentación a la que se recurre cuando el apoyo no está entre los 6 primeros metros, 7 primeros metros, porque normalmente más de 5 metros, excavar más de 5 metros ya me cuesta dinero, ¿de acuerdo? Entonces, estos pilotes lo que hacen es reducir, como indica aquí, los asientos de la estructura cuando la permeabilidad u otras condiciones del suelo impiden la ejecución de cimentaciones superficiales o también cuando existen cargas muy fuertes. Por ejemplo, yo ya he comentado que en toda la zona de la Costa Verde en Lima, todos estos edificios de torres altas ya de apartamentos que se ubican en la Costa Verde, todos esos edificios, todos están hechos por pilotaje. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por el tema de la carga sísmica y segundo, porque el terreno es roca. Y justamente la roca no es el elemento que mejor casa con el contacto directo del suelo de mi cimentación. Ya dije yo
que tener en contacto una roca con mi cimentación no es bueno, porque al final la roca va a tener una resistencia mayor que mi concreto, me va a ganar la partida y me va a romper el pétreo. Tener en cuenta que el concreto, a pesar de tener la armadura, la parte cementicia es un pétreo artificial. Y entonces, normalmente, casi todas las rocas que nos podemos encontrar tienen mayor resistencia, o sea, mayor capacidad de carga que un pétreo artificial, ¿de acuerdo? Entonces me rompería el hormigón, la armadura seguiría transmitiendo, pero me rompería. Ante eso, nosotros ya os digo, en Europa que lo que hacemos es romper esa roca, la machacamos, la excavamos y la compactamos. Entonces ya he convertido esa roca en un suelo granular, ¿de acuerdo? Pero además de la zona sísmica y de esas rocas, lo hacemos justamente por un tema de esbeltez y por un tema de pandeo de las estructuras. Porque si tengo una estructura muy elevada en el borde de un acantilado y tengo una cimentación pequeñita, obviamente por las acciones del viento, sobrecargas y demás, mi edificio va a pandear. Para contrarrestar ese pandeo utilizamos una cimentación profunda, que ahí es donde está la diferencia. Las cimentaciones profundas, que son los pilotes, pueden trabajar de dos maneras. Una cimentación por punta, que se dice, es decir, que solo la carga pasa por el pilote y en la punta transmite al terreno, que eso sucede cuando no tenemos ningún estrato resistente cerca y lo tenemos a una gran profundidad. Y entonces llegamos hasta ese punto y transmitimos por punta. Y luego los otros tipos de pilotes que se llaman pilotes por rozamiento y son pilotes que además de trabajar a punta, porque es inevitable, trabajan por rozamiento. ¿Qué significa? Que entre las paredes, estas paredes laterales, a lo largo de toda su profundidad, por rozamiento se produce transmisión de cargas. Estos pilotes son un poco específicos y se utilizan, por ejemplo, cuando tenemos terrenos con permeabilidades muy complejas, que además tienen unas capacidades portantes muy débiles, para evitar a veces asentamientos posteriores, si tuviéramos un suelo cohesivo. Bueno, es como ya el caso más complejo que nos querríamos encontrar. Pero justamente el pilote es el único elemento de la cimentación que nos permite transmitir las cargas de dos maneras, por punta y por rozamiento. Y entonces justo en este punto quería terminar esa parte de la interacción del terreno para resaltar esa característica específica. Y ahora vamos con el diseño y detallado de las losas de cimentación junto con los elementos de las vigas de cimentación. Ya he comentado en alguna ocasión la diferencia entre lo que son zapatas flexibles y rígidas. Justamente esta capacidad, esta consideración de la zapata flexible o rígida solo tiene que ver, y por eso lo he puesto así como muy técnico, solo tiene que ver con la proporción que existe entre el vuelo de la zapata y su canto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que deriva en las deformaciones que se producen en las zapatas. Entonces, para que nos entendamos, la zapata rígida, por lo tanto, se entiende que a asentar menos que la zapata flexible y luego, como he dicho antes, en ciertas consideraciones de ciertos suelos específicamente, tendríamos que ver cuáles utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces, justamente es como para que tengamos en cuenta que en este caso esa clasificación solo viene dado por los datos. Y ahora vamos a hacer un poco el compendio, un poco este resumen de algunos elementos que hemos estudiado para que sepamos distinguirlos. Y ahí lo voy a leer un poco para que luego podamos compararlo. Las losas o placas de cimentación se caracterizan porque obviamente su dimensión en planta es mucho mayor que su canto. Se utiliza cuando la superficie de las zapatas supera el 50% de la superficie de la planta y se aconseja en situaciones de sótanos estancos cuya cota inferior sitúe por debajo del nivel freático, es decir, cuando tengamos esta situación del nivel freático, por ejemplo, para que no se produzca en ningún caso ese ascenso por capilaridad. Entonces, para evitar ese ascenso por capilaridad en algunas zonas de la cimentación, utilizamos las losas de cimentación, ¿de acuerdo? Además, obviamente, va a reducir los asientos diferenciales que puedan producir las cimentaciones aisladas o combinadas. También son útiles cuando la capacidad portante del terreno es escasa, como estaba comentando antes, cuando esté en torno a 1 kilogramo por centímetro cuadrado,
o en construcciones donde la superficie es pequeña en relación al volumen, tales como rascacielos, depósitos o silos. Mirad, en el caso de los rascacielos, utilizaríamos este tipo de cimentación, eso sí, cuando tengamos un suelo de características medias altas, es decir, un suelo granular, sin desprendimientos laterales y demás. Es decir, que cuando nosotros vayamos a pasar la pala, entonces nuestra pared quede prácticamente vertical, ¿de acuerdo? Pone que en el caso de que un rascacielos tuviéramos una condición más deficitaria de suelo, ya nos iríamos a los pilotes, ¿de acuerdo? Bien, después tenemos la zapata corrida o viga de cimentación. Esta zapata corrida o viga de cimentación es la que utilizamos cuando tenemos varias columnas, ¿de acuerdo? Obviamente alineadas, que esto es una característica importante que quiero que tengáis en cuenta. Se trabaja con la zapata corrida o viga de cimentación cuando tengo varias columnas en la misma línea, es decir, que todas están en esta dirección que yo estoy poniendo la zapata, están en la misma dirección, porque además yo también quiero que el centro de mi zapata coincida, es decir, el eje de mi zapata en esta dirección coincida con el eje de mis columnas, porque si no se produce una excentricidad que va a provocar un aumento innecesario de armadura superior que no es necesario. Entonces, hay ciertas características geométricas que sí que tenemos que tener en cuenta. Exactamente igual para la carga, la cimentación de un muro, es decir, la cimentación de un muro que puede tener un sobrecimiento, como aparece en las dos imágenes, tiene que estar totalmente centrada con respecto a esa viga de cimentación, ¿de acuerdo? En ese caso nosotros también denominamos a esa zapata, la llamamos zapata corrida bajo muro, ¿sí? Es importante la consideración del eje. Después, ¿qué otras variaciones tenemos? Tenemos el emparrillado, ¿de acuerdo? El emparrillado, tal y como tenemos en la imagen, soporta un conjunto de columnas. Se dan ciertas situaciones en las que se economiza material, es decir, porque no vamos a hacer una losa, ahorramos material con respecto a la losa de cimentación y digamos que el terreno también tiene, justo como en la imagen, una consistencia media-alta, es decir, no son terrenos demasiado con capacidades cortantes demasiado bajas, ¿de acuerdo? No estaríamos en un terreno de un kilogramo por centímetro cuadrado, ¿sí? Es una consideración que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué me garantiza? Bueno, pues me garantiza que trabaja prácticamente igual que la losa de los asentamientos diferenciales, lo que hace más que impedirlos es equilibrarlos, ¿de acuerdo? Es decir, es como si fuera una especie de retícula que tiene la intención de moverse toda la vez. Esa es la intención. Obviamente, en el caso de la losa, lo vemos inmediatamente porque es un elemento único, pero en el caso del emparrillado, lo tenemos porque se van equilibrando. Sí que es importante, ya que estamos comentando esto, que justo tal y como aparece en el dibujo, prácticamente yo he puesto la misma distancia entre algunas de ellas. Sí que es verdad que hay que controlar justo en la imagen como aparece, veis ahí unos en una dirección y otros en otra. Es importante tener en cuenta que eso desequilibra un poco el comportamiento de este equilibrio, ¿sí? Entonces, es verdad que es importante compaginar estas vigas de cimentación también con el número de columnas que tengamos, ¿de acuerdo? Para que no se produzca una sobrecarga en ciertas zonas y en otras zonas no. Los emparrillados, como dice ahí, tienen que estar siempre de preferencia que se unan ortogonalmente. Es decir, veis que aquí tenemos una que no es ortogonal. En el caso de que tuviéramos una que no es ortogonal, es recomendable que esta dirección que no es ortogonal sea solo la de la medianería, es decir, que ya sea el límite de mi edificación, ¿de acuerdo? Porque si no, en la transmisión de esfuerzos, por ejemplo, cuando se produce un sismo, que estamos transmitiendo direcciones, estamos transmitiendo cargas en las tres direcciones del espacio, seguramente nos va a provocar algún momento flector que puede desbaratar algún punto. Cierto es que, como veis, tienen un armado muy completo y muy complejo. Entonces, normalmente no nos va a producir un fallo localizado. Y, de hecho, por eso es una de las características de su diseño. La intención es que el emparrillado, todo él, trabaje en un conjunto y que si se produce un fallo, sea un fallo general, que la intención es que nunca se produzca. ¿Por qué? Porque cuando se produzca un pequeño fallo puntual, otra parte de la estructura va a producir un asiento que va a equilibrar ese fallo puntual. ¿De acuerdo? Es para eso, para lo que están diseñadas. ¿De acuerdo? Y
tener en cuenta que no se van a producir grandes asientos porque la intención es que se equilibre unos con otros, ¿sí? Aquí tenemos entonces, por ejemplo, lo que es el propio detalle ya de la propia viga. Entonces, en este detalle de las propias vigas hay que tener en cuenta dos cosas. Normalmente ese armado es un armado simple, ¿de acuerdo? En función de cómo sea la transmisión de cargas. Porque es verdad que a la hora de definir cuál es la armadura que tiene cada uno de estos elementos, se tiene en cuenta cuál es la columna y si tengo todas las vigas alineadas con columnas o si todas no están, porque en algunos cruces no siempre hay columnas, aunque debería haberlas, justo por este tema de equilibrio que os digo. Pero este podría ser el armado básico, que generalmente siempre va a incluir después también el hecho de que tengamos la armadura superior para el y tengamos entonces columnas excéntricas y columnas esquineras. Normalmente, y ya que nos gastamos el dinero normalmente en hacer estos emparrillados, también os diré que de todos los puntos, tal y como aparecen aquí, tal y como aparecen todos los puntos que salen del pilar, tienen que tener un armado superior para evitar estos momentos flectores que os digo que pueden aparecer, ¿sí? Por el equilibrio de toda esta retícula que está a nivel del suelo. Entonces, como al final estamos haciendo un armado importante, puede suceder que al final consideremos, y hasta CIPER nos lo va a marcar así también, que trabajemos con un armado superior constante que ya nos garantice que vamos a cumplir todos los requisitos y nos vamos del lado de la seguridad, ¿de acuerdo? Pero como digo, en función del análisis del propio suelo y en función de las características de mi columna, obviamente si mi columna es excéntrica o es esquinera, sí o sí vamos a tener que tener esa armadura superior. Y este sería un poco todo el balance, ¿de acuerdo?, con respecto a todos los tipos de cimentación. He querido hacer en esta última sesión, recoger algunas de las cosas que habíamos comentado para que tengáis en cuenta que lo más importante en cimentación, además de las características del terreno, conocer más o menos qué tipo de estructura con la que vamos a trabajar, es importante tener en cuenta cuáles son los parámetros que nos van a permitir seleccionar un tipo de cimentación y otro tipo de cimentación, porque ahí además de la variable económica, como digo, tenemos la variable de garantizar la longevidad de la vida útil de nuestra. Y ahora sí abrimos nuestro espacio de dudas o consultas. Danilo. Sí, bueno, ahora entramos a la sección dudas o consultas y también pedir la participación, en este caso, de los participantes que están conectados, ya sea a través del chat o pueden levantar la mano en la sala para activar el micrófono y poder participar. Vamos a darles un minuto para que formulen sus consultas y sus dudas y quedamos atentos. Arquitecta, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Arquitecta, tengo una consulta sobre las vigas de cimentación. O sea, ¿cuándo trabaja mejor una viga de cimentación? ¿Al ras de la parrilla o sobre encima de la parrilla? Por ejemplo, de 60, por ejemplo, de vaciado de parrilla, de doble malla. ¿Trabaja encima de eso mejor o trabaja ahí está, en la imagen se ve? Exacto. El diseño teórico, para que trabaje bien con respecto a los esfuerzos, ¿de acuerdo?, es este. Es decir, que la cota de la zapata sea inferior a la cota de la viga. Entonces, la viga a nivel del suelo, es decir, después vamos a hacer ahí el contrapiso, pero se supone que la viga va aquí. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda en esa transmisión de esfuerzos. ¿Qué pasa? Cuando lo vimos en su día, yo también dije que hay veces que el terreno, tal y como aparece en la imagen, hay veces que el terreno tenemos ciertas consideraciones que no nos permite, ¿de acuerdo?, hacerlo así y lo hacemos directamente a ras. Entonces, por ejemplo, si el canto de mi zapata no es excesivamente elevado, ¿de acuerdo?, va a ser muy parecido a veces al propio ancho que tiene la viga, que es justo lo que aparece en esta imagen. Entonces, en ese caso, no se va a ver perjudicada esa transmisión de esfuerzos. Pero si el canto de mi zapata ya es importante, sí que le va a afectar en ciertos casos de transmisión de esfuerzos. Nosotros, en el caso de que sea así, lo que hacemos en España, por lo menos, es garantizarle que a esa viga le ponemos un hormigón de limpieza, en vez de 10 centímetros, que es el básico, le ponemos un hormigón de limpieza
un poco mayor. Pero sí que la intención siempre es que esa viga de cimentación quede a ras arriba, con su recubrimiento mínimo obviamente, quede ya alineado con la capa del suelo. Transmite mejor los esfuerzos, tanto las cargas verticales que vienen de la edificación como las sísmicas. Pero si no se puede, es decir, si las propias condiciones de la excavación, por ejemplo, no me lo permiten, simplemente lo bajamos. Genial. Muchas gracias por la respuesta, arquitecta. No sé si tengan otra consulta o otra duda. Ok. Tenemos una pregunta en el chat de Peter Arevalo Alarcón. Nos comenta. Buenas noches, arquitecta Verónica. Mi consulta es sobre los ganchos de la parrilla de las zapatas. ¿Es estándar o diseño de parrilla sin ganchos? No, los ganchos, normalmente los ganchos de las parrillas suelen ser estándar. Lo que pasa es que también depende de estos cantos. Por eso os digo que hay unos cantos normalizados a 40, 50 y demás, y ahí esos ganchos ya vienen con esas magnitudes, y en el caso de que hagamos un diseño específico con un canto específico nosotros, tendremos entonces un gancho. Por eso justamente una de las cosas que también CIPECAT aboga, que es a utilizar una serie de geometrizaciones estándar con la que también podamos tener alcance a esos tipos de ganchos. Es verdad que después nosotros podemos hacer variaciones, que lo vimos también en el tema de las vigas, podemos hacer variaciones en CIPECAT, pero él nos da una respuesta sobre ciertos tipos con ciertos tamaños ya normalizados, y esos responden mejor después en el mercado. Y justamente una de las cosas importantes es que, aunque nosotros hagamos un predimensionamiento, un CIPECAT, y me diga que no cumple, nosotros podemos modificar algunas de esas características geométricas, como las dimensiones de ancho por largo y canto, ¿de acuerdo? Podemos modificar una de ellas y garantizar que seguimos utilizando valores estándares en uno de esos dos, y podemos utilizar entonces ya esas mediciones estándar, ¿sí? Es decir, tenemos un margen. CIPECAT nos permite un margen de juego. Genial, muchas gracias. ¿Otra consulta, duda o comentario por ahí? Ok. Al ver que no hay en este caso alguna consulta o alguna duda que haya quedado por ahí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, antes de ello, recordarles el tema de la asistencia. Por el chat voy a volver a mandar el link para que todos se puedan registrar y poder enviarles todo este material. Y asimismo, recordarles, bueno, debido a las consultas que hemos tenido por parte de algunos participantes, este curso tiene una certificación opcional con un precio de 75 soles y un certificado por 16 horas académicas. A las personas que estén interesadas automáticamente y accedan a la certificación, automáticamente se les asignará beneficios como el ingreso al aula virtual, con las clases grabadas y material complementario de todas las clases del curso de diseño y cimentaciones, un correo institucional Office 365 por todo un año, y lo que son descuentos especiales para futuros cursos. En el siguiente slide vamos a lo que son nuestros números de cuenta, en los cuales las personas interesadas van a poder realizar el pago. Tenemos cuentas en BCP, IAPE, Caja Arequipa y BBVA. Una vez que se realice el pago, el comprobante se envía al correo informes@dicitur.edu.p, o en este caso a la persona que los atendió por WhatsApp. Y bueno, ya llegando a la parte final, agradecer primero a la arquitecta Verónica por todo el contenido que nos ha brindado el día de hoy, y agradecer a los participantes por su tiempo. No sé si quiera cerrar con algunas palabras, arquitecta. Sí, claro, como siempre, agradecer a todo el mundo la participación, y después justamente esos tips que he dicho al principio, ¿de acuerdo? Que pensemos que las cimentaciones siempre son la charnela, el elemento intermedio entre el terreno y la estructura, y que aunque nosotros diseñemos toda la estructura de nuestras edificaciones y pensemos que esa parte estructural siempre tiene que tener más atención, más importancia y demás, realmente se produce un equilibrio. De la misma consideración tenemos que tener con respecto al suelo y las características del terreno, con lo que tenemos de nuestra propia estructura, saber qué tipo de materiales utilizamos para la misma y demás. Entonces, la misma intensidad que ponemos en el diseño y el estudio de nuestra propia estructura, sus calidades materiales, portantes y demás, debemos volcarla en el propio terreno, ¿de acuerdo? Porque siempre consideramos que el propio suelo aguanta, o que si no va a producir un pequeño asentamiento y demás, y lo cierto es que hay veces que estamos del margen de esa seguridad por el propio azar en sí mismo, y lo suyo, como he dicho al inicio de la sesión, es garantizar la longevidad
de la vida útil de nuestra edificación y en ese sentido tenemos que darle la importancia correspondiente al terreno y, por lo tanto, a la cimentación como elemento intermedio entre los dos. Nunca debe de haber una ruptura ni entre cimentación ni estructura, ni cimentación y terreno, porque ahí estaremos perdiendo capacidad comportante, tema de asientos diferenciales que se pueden producir y eso siempre va a ser negativo para nuestra propia edificación, su vida útil, incluso temas que puede dar a colapso. Eso sería todo. Gracias a todos. Buenas noches. Ok, muchas gracias, arquitecta. Y bueno, desearles una muy buena noche a todos los participantes. Hasta otra oportunidad. Buenas noches, gracias.